Bueno, saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa mañana. Contento de estar con ustedes, contentos de verles. Vamos a ver un tema que lo considero muy, pero muy importante, que desde hace varios días yo quería predicarlo. Y bueno, le pedí permiso a la pastora para que me diera ese premio, ese regalo del Día del Padre hoy. Vamos a hablar de órdenes sacerdotales. Si hablamos de la llamada Iglesia Universal, ellos manejan una serie de órdenes sacerdotales como las carmelitas, como la orden de San Pedro, creo, la orden de los dominicos, y así sucesivamente una serie de órdenes que ellos organizaron. ¿Sí? Y bueno, como cualquiera en este mundo que está organizado, que tiene gente, que tiene grupo, pues puede establecer ciertas cosas. Una cosa es que yo la establezca y otra cosa es que Dios la pruebe o que Dios me haya dicho que la establezca. Sin embargo, desde Génesis a Apocalipsis, óigame, hay un establecimiento por Dios de 3 órdenes sacerdotales solamente, no hay más. Yo le estoy hablando de órdenes, no le estoy hablando de sacerdotes. Le estoy hablando de órdenes que Dios en su soberanía estableció. Y inició con una que la estableció 2000 años después aproximadamente de que la raza humana estaba en su creación. No se le olvide 2 cositas. Génesis nos habla del principio de la creación. Sin embargo, una cosa es la creación de la raza humana y otra cosa es la constitución del mundo. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre Génesis 1 y Génesis 2, dice la gente, los estudiosos, los que analizan, que hay un intervalo de tiempo que no se sabe cuántos años pasaron. Ahora, cuando usted ve que Dios en el primer día creó esto, en el segundo creó aquello, en el tercero creó lo otro y así sucesivamente, usted y yo debemos de saber que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, Dios no está sujeto al tiempo. Y según algunos análisis y algunos estudiosos, no es lógico que en 7 meramente días, el mundo y todo lo que en él hay haya sido creado en meramente 7 días. Según algunos análisis y algunos estudiosos dicen que ahí habla de días de 1000 años. Entonces supongamos que eso sea cierto, suposiciones. Dios creó el mundo y todo lo que en él habita en 7000 años. Supongamos que eso sea cierto. Luego que tiene 2000 años la creación de la raza humana, ya estaríamos hablando entonces 7 más 2. ¿Se les olvidó la matemática hoy? Ok. Entonces serían 9000 años de existencia de esta creación cosmológica que Dios establece un primer sacerdocio. Y ese sacerdocio tiene nombre y lo va a leer mi hermano allá. ¿Cómo se llama ese sacerdocio? El primero, Génesis 14, 1. Perdón, Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. 14, 17 ese. Ok. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Por primera vez acá se habla de un sacerdocio como tal. ¿Sí? ¿Qué es el sacerdocio de Melquisedec? Que es el primer o la primera orden sacerdotal. Ahora, esa primer orden sacerdotal, estamos hablando del periodo de los patriarcas, en el tiempo de mucho antes de que existiera la nación de Israel. Nuevamente se hace un comentario sobre ese sacerdocio en Hebreos capítulo 7,
que creo que se lo dio Angelito, ¿verdad? Hebreo, capítulo 7, verso 1. ¿Cómo dice? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham Ajá. en los días de la venganza de los reyes y levitas, Siga leyendo hasta el 3. a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente el rey de justicia, también rey de Salem. Esto es el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok. Ahora, nuevamente, el que escribe el libro de Hebreo me habla de ese sacerdocio. Una de las cosas que usted y yo debemos de tener muy claro es que Génesis es un libro histórico. ¿Sí? Un libro histórico. No aparece como el libro de la ley. No es el primer libro escrito en la Biblia, es el segundo, como tal. Es el segundo libro escrito. Aunque los dichos y los hechos le anteceden, ¿sí? Al primer libro que se escribió, que es el libro de Job. Y el caso de la vida de Job, Job está entre los patriarcas también de lo que menciona la escritura. Ahora, en este caso, dice que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y no se le olvide que hay un solo Dios Altísimo, era rey de Salem, probablemente lo que hoy actualmente es Jerusalén. Dice que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes y lo bendijo. Importante esto, salió al encuentro y lo bendijo. Y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía, consiguió su nombre su nombre se traduce rey de justicia, es decir, el término Melquisedec quiere decir el rey de justicia, y por otro lado, rey de Salem, es decir, tiene estos dos significados. También se le conoce como rey de paz. Mira lo que viene el verso 13, y me gusta esta traducción como lo explica. Esta es la pechita. Sin registro de padre y madre. No está diciendo que no tiene padre ni madre, dice sin registro de padre ni madre en la genealogía, ni el principio de sus días, ni el fin de su vida, sino que a semejanza, oiga, del Hijo de Dios, su sacerdocio, préstele atención, sino que a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece para siempre. Ahora vamos a un detalle. Es decir, la semejanza de Melquisedec y Cristo está en la genealogía. No. ¿Por qué razón? Porque de Cristo tenemos registro aproximado del tiempo de nacimiento, registro de madre y registro de padre y de padrastro también. De padre, que es Dios, y de padrastro, que es José. Pero de Melquisedec no tenemos eso. Ahora, ¿en qué es que se asemeja Cristo y Melquisedec? En el sacerdocio, no en la persona, en el individuo, es en la orden, que en el caso de la orden, del orden sacerdotal de Melquisedec, no se sabe cuándo Dios lo estableció, solamente se sabe que lo estableció, pero cuándo, no sé. Dios en su soberanía determinó establecer ese sacerdocio y ya. Pero en lo genealógico no hay genealogía. No se le olvide que estamos hablando del periodo en el cual el mundo natural de los seres humanos tiene un aproximado de 2000 años, ¿sí? Y acá la nación de Israel todavía no aparece por ningún lado, no existe, no está todavía. El caso es que Abraham pertenecía a qué nación, perdón, o a qué pueblo. No había naciones en ese entonces. ¿A qué pueblo pertenecía Abraham? Ur, de los caldeos.
Actualmente ese territorio que ocupaba Ur de los caldeos lo ocupa Irak, los iraquíes. Y ese pueblo Ur de los caldeos todavía existe, porque hace poquitico, creo que hace un año, 2 años, el Papa de Roma fue a ese pueblo, perdón, fue a esa nación y fue a ese pueblo. Salieron las noticias, yo no andaba con él, por si acaso, no. Solamente que yo veo noticias. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué este se ríe? Ok, ahora entendamos que el mundo está entrelazado y la historia es la historia. Ahora, usted me diría, hermano, pero ¿cómo usted va a creer eso si usted no anduvo con él? Pregunto, los que están aquí, ¿ustedes están seguros, confiados de que ustedes son hijos de su papá? La que sabe esa broma es la mamá suya, yo. Pero de quién es hijo usted, eso es un acto de fe. Y entonces yo estoy hablando aquí de un acto de fe, de que estoy creyendo que eso pasó porque las noticias lo dicen. No es que yo andaba allá, no. Ahora, entendamos este detalle. El aceptar este sacerdocio es un acto de fe también, porque ni usted ni yo estábamos. Es más, el mundo estaba circulando sobre los 2000 años de existencia. El segundo sacerdocio que vamos a ver acá, ok, que es el de Aarón, también Dios lo establece de otra manera. Éxodo 28:1. ¿A quién se lo di? Harás dejar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Varios añitos después. Varios añitos después también viene a existir este nuevo sacerdocio. Ahora, este nuevo sacerdocio, dice el texto sagrado, ¿para quién era? Para un pueblo, para una nación que Dios había constituido. ¿Quién es ese pueblo y cuál es esa nación que Dios había constituido? Israel. ¿De dónde la sacó? La pregunta que usted y yo debemos hacernos. La sacó de entre los iraquíes, hablando ahorita, ¿no? Uno de los caldeos, el papá, Abraham. ¿Sí? El detalle es que Abraham cruzó el río. Y como cruzó el río se le llama del otro lado del río, hebreo. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la promesa. Pero esa promesa descansó sobre un hombre llamado Abraham primeramente. Luego sobre un hombre llamado Isaac. Luego sobre otro llamado Jacob. Para que entonces venga, pudiéramos decir así, la explosión de Israel, el padre de los 12 patriarcas. Pero finalmente ese pueblo toma connotación de pueblo en Egipto, que entraron 70 individuos a Egipto, todos los descendientes de Abraham, 70, sin contar las mujeres. Ahora, podemos entender que Dios establece un nuevo sacerdocio y ya lo acabamos de ver en Éxodo 28:1, pero falta Levítico 8, 1 al 4. Vamos a ver ahí, nuevamente hay un establecimiento. Ahora, ¿quién establece? Dios en su soberanía. Nuevamente establece un nuevo sacerdocio. Pero ese sacerdocio sería por cuántos días. ¿Dice acaso que ese sacerdocio es para siempre? Vamos a ver, vamos a revisar. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Reúne toda la congregación. ¿Qué congregación está hablando? Mi refugio, manantial de vida, luz del mundo, verá la gloria de Dios. ¿Cuál? La congregación a la cual él ministraba, dirigía. ¿Cuál es esa congregación? Israel. La de aquel entonces, no la de ahorita. Estos son descendientes de allá. ¿Sigue? Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
Ok. Ahí se establece esa congregación. Ahí se establece ese segundo sacerdocio. Entonces, tenemos un primero y un segundo sacerdocio. Vamos a hablar entonces del tercer sacerdocio establecido por Dios, Hebreos 7. Y vamos a ver qué dice de este tercer sacerdocio. Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Importante esa pregunta, ¿no? Según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio... ¿Cómo? Vuelvo a repetir esa frase, ¿otra vez? Porque cambiado el sacerdocio... ¿Quién lo cambió? Dios. Yo le voy a dar una recomendación a ustedes que lean el capítulo 5 y 6 de Mateo, pero en su casa lo van a leer. Y usted va a conseguir por allí, creo que 5 veces. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Más yo digo ahora. Como 5 o 6 veces. Entre una de ellas, ojo por ojo y diente por diente. Más yo digo ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo creen ustedes que se llama eso? El que no lo quiere entender, se lo voy a decir en inglés para que investigue un poquito más. I'm sorry for you. Si usted no lo quiere entender. Ahora, está escrito. ¿Quién lo estableció? El soberano. No voy a decir el soberano de los soberanos porque no hay soberano de los soberanos. Hay un solo soberano y punto. No hay nada. Ahora, entiéndase que Dios en su soberanía estableció y dejó espacios para seguir estableciendo. Porque a Dios no lo amarra nadie. Ni él es tonto para amarrarse al mismo. Tampoco. Ahora, déjenme leerlo acá, en esta versión. Dice, ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio de los levitas, el segundo, a través del cual fue promulgada la ley para el pueblo, en este caso de Israel, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec? Oiga, sacerdote a semejanza de Melquisedec, hablando del sacerdocio. Entonces él hubiera dicho que sería a semejanza de Aarón. Entonces, este otro sacerdocio es a semejanza de Melquisedec. ¿Quién lo estableció? El mismo que había establecido el sacerdocio de Aarón. Y es el mismo que había establecido el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es ese? El soberano único, Dios. Que estableció, en este caso, sacerdocios, órdenes dadas por él, pero lo colocó sobre hombres mortales. En este caso, Aarón, y en este caso, Melquisedec. Porque de los dos físicamente murieron. Pero también establece un nuevo sacerdocio sobre otro mortal, llamado Jesús, que también murió, pero resucitó al tercer día. Y en el caso de Aarón y en el caso de Melquisedec, murieron, pero no han resucitado. Van a resucitar un día, de eso estamos seguros. Pero de este tercer sacerdocio dice otras cositas que no dijo de los dos primeros. Pero así como ocurrió una modificación, verso 12, vaya siguiéndome, 7:12. Pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, así también ocurrió una modificación en la ley. Diga conmigo. Eso no lo quieren entender muchos. ¿Hubo modificación? ¿Hubo cambio de sacerdocio? Sí. Ahora, el detalle del detalle, ¿hubo modificación, cambio de ley? ¿Alguien puede decir algo? Sí. Porque si no aceptamos la modificación o el cambio de la ley, somos rebeldes. Y estamos diciéndole al soberano que estableció y restableció que no aceptamos
su mando, que no aceptamos sus decisiones, que no aceptamos su voluntad y que es como nosotros creemos, no como Él estableció. ¿Sí? Ahora, 13. Porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, este es Jesús, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar. Ahora, ¿de qué tribu nació Melquisedec? ¿Podríamos darle un nombre a esa tribu? No tenemos el registro, pero estamos hablando del territorio iraquí. Y lo otro, que ese territorio, lo que es Irak y Irán y varios pueblos de esos del Medio Oriente son puras tribus. Ni siquiera políticamente se cohesionan como nosotros aquí, son tribus. Es como decir, nosotros aquí, los del territorio Venezuela, y nuestros indígenas que tenemos en la zona, que aunque son Venezuela, ellos tienen sus normas, sus leyes, tienen su territorio asignado. Es como decir los guayú, aquí entre Venezuela y Colombia. Es decir, sencillamente ellos son guajiros y punto. Estén en el territorio venezolano, estén en el territorio colombiano, ellos son guajiros y punto. Y las leyes de ellos se cumplen allá y en este territorio igual, independientemente de donde estén. De aquí estamos hablando de algo similar. Ahora, verso 14. Por cuanto, vamos al 14, ¿cierto? Sí. Por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, la tribu de Jesús, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del sacerdocio, y es todavía mucho más evidente que él dijo que se habría de levantar otro sacerdote semejante a Melquisedec. ¿Sí? Ahora, ¿dónde dijo Dios que se habría de levantar otro sacerdote, otro sacerdocio similar a de Melquisedec? ¿Quieren saberlo? Salmo 114. Proféticamente, vayan allá. Salmo 114. El primero que lo consiga lo lee. Juró Jehová. Ahí. Y no se arrepentirá. Ajá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué no dijo según el orden de Aarón? En Dios hay una virtud, o una de sus virtudes es omnisciente. Una de esas virtudes de omnisciente es que Él, aparte de que lo sabe todo, tiene algo que se llama conocimiento anticipado de las cosas. Dios sabía que el sacerdocio de Aarón, los mismos condescendientes y conciudadanos lo iban a traicionar, lo iban a votar, lo iban a desechar, lo iban a traicionar. Eso Dios lo sabía. Por lo tanto, ya tenía preparado, como se dice aquí en el argot popular, debajo de la manga, ya tenía una carta. ¿Cuál era la carta? Ahí la suelta. Tú eres sacerdote, oiga, para siempre. Según el orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Cuál es el orden sacerdotal de Melquisedec? Que no se sabe cuándo Dios lo constituyó, pero que lo constituyó. Pero en el caso de Jesús le añade algo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo que le añade? Para siempre. En el de Melquisedec no dijo para siempre. Entonces, por lógica natural, el primer sacerdocio que Dios estableció fue bueno, tuvo su tiempo. No pertenecía a Israel porque Israel no existía. El segundo sacerdocio que Dios establece desplaza al primero, lógicamente. El tercero que Dios levanta desplaza al los otros dos. Sin embargo, hay un parecido, hay una semejanza en cuanto al sacerdocio. ¿Cuál es la semejanza? Que aunque de Jesús conocemos madre, que aunque de Jesús conocemos padrastro y conocemos padre,
del sacerdocio no se sabe cuándo fue establecido, pero ya estaba profetizado. Y tiene una marca, hablando de Venezuela, con el sello noruego. ¿Cuál es la marca? Para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque el segundo sacerdocio no pudo hacer perfecto a nadie. Sin embargo, Jesús en su vida natural estuvo bajo el sacerdocio de Aarón, se mantuvo, lo vivió. Es más, la vida de la ley y el objetivo de la ley y su sacerdocio era entregarnos en manos del nuevo sacerdocio. Pero seguimos leyendo, que vamos atrasadito por aquí. El verso 16. Que no sería según la ley de mandamiento, la ley que Dios le dio a Moisés para el cuerpo, sino conforme al poder de una vida imperecedera. Me gustaría que me leyeran ese verso en la traducción de ustedes. Constituido conforme a la ley del mandamiento, Ajá. de la desgracia, sino que con el poder de una vida indestructible. ¿Una vida qué? Indestructible. ¿Alguien puede repetirla? ¿Una vida qué? Indestructible. Indestructible, ¿qué quiere decir? No se puede romper, no se puede dañar, no se puede guasar. Es perpetua en otra versión. ¿Qué es lo que Jesús, o qué es lo que en la conversación que tiene Jesús con Juan el Bautista en el verso 16 del capítulo 3 de Juan, hablando de la vida que él traía, qué vida dijo que traía? Y que es eterno, indestructible, imperecedero y perpetuo. Perpetuo porque tuvo comienzo y no tiene final. Imperecedero porque no se puede, no perece, es permanente. Es eterna. ¿La vida de cuál? Que trajo este tercer y eterno sacerdocio. Es lo que me está diciendo acá el verso 15. Entonces, ¿qué es el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Es una vida imperecedera, perdón, el verso 16 quise decir. Ahora, puesto que se testifica respecto a él, tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Esta es ya la versión traducida. Estamos hablando de la versión de la traducción del arameo al griego, perdón, al castellano. Ya que la modificación que ocurrió, verso 18, señoras y señores, ya que la modificación que ocurrió, tiempo pasado, anterior al anterior mandamiento, fue por motivos de su debilidad, hablando del sacerdocio y hablando de la ley, y porque no era de provecho, porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos somos acercados a Dios. Y él nos la confirmó con juramento, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramento. Es decir, hubo juramento en el sacerdocio que Dios estableció en el de Aarón. Dios estableció ese sacerdocio a través de Moisés con juramento. Es lo que está preguntando aquí, que no hubo juramento. Pero en este tercer sacerdocio, ¿qué hubo? Juramento. ¿Qué es juramento? Ahorita un juramento es ir a, ¿cómo se llama esto? Donde uno registra los documentos. No, donde uno registra los documentos. Es decir, yo le compro la moto de Límenes, se la pago en 2 loches, un real y un cuartillo, él lo aceptó así, y entonces vamos ¿a dónde? A la notaría. Y entonces la notaría, aparte de firmar, sellar, nos queda un documento a nosotros y allá queda otro. Notariado. El juramento allá era una notariado. Quedó registrado. Ahora, en este caso, Dios notarió el sacerdocio de Cristo, no el de Aarón. Estamos en el verso
18, ¿cierto? No, 19. Porque la ley nada perfeccionó, pero se introdujo una esperanza mayor que ella en su lugar, mediante la cual somos acercados a Dios. El 20 es. Y él no nos la confirmó con juramentos, porque ellos eran hechos sacerdotes sin juramento, en el caso de los levitas. Pero hablando de Jesús, con juramentos, como se dijo respecto a él, por medio de David. Juró Yahweh, esta es la versión, reitero, pepchita, y no mentirá, tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Ya le expliqué cuál es la semejanza. A causa de todas estas cosas, este es un mejor pacto, del cual Jesús ha venido a ser su fiador. Y aquellos sacerdotes fueron, ese término fueron, alguien me consigue el verbo. Pasado, fueron numerosos, porque morían y estaban impedidos de continuar. Pero hablando del actual sacerdocio, por cuanto permanece eternamente, su sacerdocio no deja de ser, y puede salvar. ¿Puede salvar para qué? El 25, ¿alguien va leyendo conmigo? Y puede salvar para 25. Perpetuamente dice en una versión, en la otra, como dice por allá, las otras versiones que tienen, para siempre. Acá lo dice para siempre. A los que se acercan a Dios por medio de Él, pues Él vive eternamente e intercede por nosotros. Es decir, ¿dónde cree usted ahorita que está Jesús sentado? Según lo que usted ha leído en la Biblia. A la diestra del Padre. Pregunto, de los otros dos sacerdocios que existieron, que hubieron, ¿dónde están los individuos sobre los cuales se colocó ese sacerdocio? El cuerpo, la sepultura, alma y espíritu en el seno de Abraham. Es más, esos sacerdocios tuvieron que esperar, y esperaban y anhelaban este tercer sacerdocio, porque ellos tenían que ofrecer primero sacrificio por sus pecados, por su vida. Tenían que limpiarse, tenían que purificarse. Pregunto yo, ¿de qué tuvo Cristo que limpiarse? ¿De qué tuvo que purificarse? Nada. De nada. Entonces, ¿eran sacerdocios? Sí eran. Pero estaban colocados sobre hombres no perfectos. Sobre hombres que anhelaban y esperaban el tercer sacerdocio. Dios lo determinó así. ¿Y qué nosotros debemos de hacer? Entonces, vayamos captando, vayamos ubicándonos. ¿En cuál de esos sacerdocios estamos nosotros? En este. Porque en verdad nos convenía tal sacerdote, puro, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos. ¡Wow! Porque no necesita diariamente, al igual que los sumos sacerdotes, ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados, lo que le decía, y después por el pueblo, porque hablando de Jesús, lo hizo una vez. Al ofrecer a sí mismo, por cuanto, viene aquí el 28, la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de los juramentos que fue posterior a la ley constituye, al Hijo perfecto eternamente. Entonces, ¿qué más queremos?
Pregunto, ¿qué más queremos? ¿Seguir en el mismo, en los mismos imperfectos sacerdocios? No, fueron, estuvieron, pero nosotros estamos en un mejor y eterno sacerdocio. Ahora, cuando Jesús dice por allá, si me amáis, oiga, guardad mis, esa palabra, mis, mucha gente no le para. Entonces creen que ellos se ubican en la palabra mandamiento, creen que Jesús está hablando de los mandamientos de la ley. No, Jesús está hablando de mis mandamientos. ¿Cuáles son? Un nuevo mandamiento os traigo. Yo no sé si eso en la cabeza a usted le cabe. Un nuevo mandamiento os traigo. Ya va Jesús. ¿Por qué un nuevo mandamiento? Porque es nuevo, porque no estaba, porque no existía. No aplicaba ese mandamiento, no aplicaba. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os haga pan los unos a los otros. A que me hagan pan los unos a los otros, eso es fácil. No, que os haga pan. Es decir, que os améis los unos a los otros. Eso no cabía allá. Allá era ojo por ojo y diente por diente. En el sacerdocio de Aarón era ojo por ojo y diente por diente. Si fuera así, edentados estuviéramos todos y sin ojo, porque lo que se deshoja es la mazorca. Deshojados, ¿no? Si tuviéramos en ese sacerdocio, ¿quién tuviera ojo aquí? ¿Ah? ¿Quién tuviera diente? Ahora, entienda que hay un nuevo mandamiento, entienda que hubo un nuevo sacerdocio. Ahora, vamos a ir cerrando con esto. Vamos al 8:6. Pero ahora, dale. Pero Jesús le ha dado un servicio más importante. Ajá. Asimismo, también un nuevo pacto. Ajá. El trabajo es más grande que el anterior, porque se basa en mejores promesas. Mira cómo lo dice en esta versión. Pero ahora Jesucristo ha recibido un ministerio más excelente que el otro, o que los otros dos. Como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Pregunto, ¿en las promesas del sacerdocio de Aarón teníamos vida eterna? En el sacerdocio ministerial de Aarón, el que era rey, punto, rey nada más. El que era sacerdote, nada más era sacerdote. Y el que era profeta, solamente era profeta. No se podían ejercer dos, ni siquiera dos, pudiéramos decir, oficios de servicio. Un rey llamado Usías quiso obligadamente ser sacerdote y en el altar cayó, comido de lepra, y así murió. Y así sucesivamente. Otros que quisieron hacer lo que no se les llamó. Pero en el caso del la primera orden sacerdotal, el significado era rey de Salem. Es decir, aparte de que era sacerdote, era rey. ¿Qué fue lo que le dio luego que Abraham entrega sus aportes, sus honras, sus honores? ¿Qué fue lo que le dio a Abraham el sacerdote Melquisedec? ¿A ver quién se recuerda? ¿Qué es lo que nosotros impartimos ahora en la cena para los santos? ¿Eso es semejanza o no es semejanza? Ok, eso es semejanza. O esa es otra de la semejanza, o parte de la semejanza que hay entre uno y el otro. Ahora, en ese sacerdocio de Melquisedec, ¿hubo vida eterna? No. ¿En el sacerdocio de Aarón hubo vida eterna? No. Hubo en el sacerdocio, en cuanto a los pecados, en el de Aarón eran expiados. ¿Qué es expiar? Barrer. Dejar un montón de basura ahí y tirarle la alfombra arriba. Pregunto, ¿limpiamos la casa? Sí, pero la basurita está allá abajo de la alfombra. Eso es expiar, cubrir. En Cristo Jesús no hubo expiación. ¿Qué hubo en Cristo Jesús? Erradicación, extirpación, extinción
y acaboses del pecado. En Cristo Jesús hemos sido libres del pecado. Amén. Pero también hemos recibido la vida eterna. Eso no se recibió en el sacerdocio de... Exactamente. Entonces estamos en mejores o en mejor posición. Ahora, yo no estoy diciendo que no leamos el Antiguo Testamento, yo no estoy diciendo que de vez en cuando se dé una predicación sobre ese tema, yo estoy diciendo que tenemos tanto material, tanto bueno aquí, para pasar días y días, horas y horas, leyendo y estudiando, y de vez en cuando conocer la historia y comparar. Y comparar. ¿A dónde estamos? ¿Qué es lo que nos aplica a nosotros? Cuando Jesús dice, mis mandamientos, ok, vamos a revisar cuáles son los mandamientos que trajo Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de la gracia? No los de la ley. Vamos corriendo que esto está cerca de terminarse ya. ¿Vamos a dónde? 8. Sí. El 7, tranquilo que yo vengo con el 7. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo, hablando solamente de estos dos sacerdocios. El 8:8, porque los acusó diciendo, he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de Judá. ¿Por qué de nosotros no habla? Porque no estábamos ahí, no existíamos como tal. Sin embargo, ¿por qué me habla de dos pueblos? Porque Israel se dividió. Usted conoce bien esa historia. Ellos se dividieron, el reino del sur y el reino del norte. Ahora, no como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos y los saqué de la tierra de Egipto, por cuanto no permanecieron en mi pacto, ojo, aquí al final del 9, por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Yo no sé si eso lo entiende la gente. Y la gente con una idolatría con Israel, ¿qué dice la Biblia? Los abandoné. Me desentendí, dice en otra ocasión. Ahora, yo quiero hablar aquí de los hombres casados, los hombres que tienen compromiso, y de las mujeres también, porque esto es viceversa. Supongamos que usted se traslada, hermana Belkis, a un sitio, X, un restaurante, y usted está sentada allá comiendo, está con sus hijitas, y usted ve por allá un fulano con el cual usted tiene compromiso moral, él con usted y usted con él, y lo ve sentado en una mesa con una joven allá coqueteando mucho, hablando mucho. ¿Cómo se sentiría usted por dentro? Normal como una tigra. Sí, eso yo lo entiendo. Ahora, si es un individuo, si es un individuo que usted no conoce, si es alguien que usted no sabe quién es, yo entiendo eso. Y si es alguien con el que hubo un compromiso en alguna ocasión y ese compromiso se rompió, usted se desentendió. Eso yo lo entiendo. Ajá. Pero mientras haya compromiso, uno se siente normal como un tigre. Normal como una fiera. Normal como se siente un panal de avispas cuando le chocan allá la casita de ella. Ajá. Pero cuando el compromiso se acabó, me desentiendo. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Que Dios se de qué? Desentendió. En esta versión dice desechó, el 10. Pero este es el pacto que estableceré, nuevo pacto, con la familia de la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y nadie enseñará a su prójimo ni su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Esta es una promesa que está aquí. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es si vienen a Cristo. Pero el verso 13 y cierro con este. Pero por lo que por lo que al hablar de un nuevo hizo anticuado al primero. Verso 13, quiero que lo busquen todos ahí, lo leamos en todas las versiones que haya. Por lo que al hablar de un nuevo hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a desaparecer. ¿Cómo dice la versión allá? Dame tú, Argenis. Dice, y si Dios habla un nuevo pacto, considera que el primer pacto envejeció, todo aquel que envejece y hace inútil está a punto de desaparecer. ¿Cómo dice en otra versión por allá? ¿Quién más tiene versiones por allá? Es decir, el nuevo pacto ha dado por viejo, y lo que se da por viejo es la próxima vez. ¿Otra versión por allá? Entendamos eso, o tratemos de entender eso. Leámoslo, estudiémoslo, analicémoslo, a ver qué podemos percibir, qué podemos captar de esto que está acá. Entonces, si tenemos nuevo pacto, ese nuevo pacto vino con un nuevo sacerdocio, y ese nuevo sacerdocio vino con nuevas normas, nueva ley. Entonces, cuando hablamos de la ley de Moisés es historia, no es mandamiento para nosotros. Que de lo nuevo establecido, porque a Jesús le preguntaron en qué se resume la ley y los profetas, y él dijo en qué se resume. ¿Alguien se recuerda en qué está resumida la ley y los profetas? Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que hay alma es espíritu, y con toda tu mente, que es alma. ¿Y a tu prójimo? Ahora, el problema de algunos de nosotros es que queremos amar al prójimo más que a nosotros mismos. Si usted no se ama a usted, ¿cómo usted puede amar a quién? El mandamiento es amar a tu prójimo. Es decir, tenés una sola harina, no hay más. Viste al hermano que tiene necesidad, tiene días que no come, ¿qué vamos a hacer? La harina se la damos a él solo y nosotros nos quedamos pasando hambre. No, se pica por la mitad. A tu prójimo como a ti mismo. Sí, se pica por la mitad, porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Ahora, y si no hacemos como la viuda, ¿qué fue lo que la viuda hizo? Ella dejó de comer para darle de comer al profeta. No, hizo primero para el profeta, pero luego hizo para ella y para su hijo. Y la harina no escaseó, ni el aceite se acabó hasta que no pasó el hambre. El principio era que había que darle al profeta, que había que darle al hijo de Dios, al enviado de Dios, pero ese enviado de Dios no venía para que ella se empobreciera y se muriera de hambre. Ese hombre venía era para que ella honrara a Dios con lo poco que tenía, y de eso poco que tenía Dios la iba a sostener hasta el final. Que aprendiera a depender de Dios, no de la harina y del aceite. Y eso es enseñanza para nosotros también, que aprendamos a depender de Dios, no de la harina ni del aceite. Entonces, Dios en primer lugar. Ahora, entendiendo estas verdades, hermano querido, creo que estamos en un hermoso, grandioso y glorioso sacerdocio. Ahora, ¿vamos a querer nosotros volver al viejo sacerdocio? Pregunto. Cuando usted salió de kinder, los que tuvieron la dicha de estar en kinder y luego los inscribieron en la primera etapa o en la segunda etapa de la educación ya en la escuela, usted quería volver al kinder, usted quería otra vez volver al kinder. Y después que salió de la escuela
y que ya usted quiere ponerse la camisita azul y que ya no quiere estar allí con la camisita blanca, usted quiere volver otra vez a la camisita blanca y después que se puso la marroncita, usted quiere otra vez la camisita azul. No. Y después que abandonó los uniformes que está en la universidad, ¿usted quiere uniformarse otra vez? ¿Y por qué los sacerdocios sí? ¿Por qué los sacerdocios sí? Pareciera que falta inteligencia. Pareciera que falta reconocerse. Y no hay ese reconocimiento por no conocernos. ¿Sí? Usted llega a una empresa como meramente obrero, solamente obrero. Ok, y tuvo la oportunidad de estudiar. Y en ese tiempo de estudiar, usted logra un título como tal. Y por causa de ese título, usted tiene que ser ascendido a una gerencia en algún lugar. Y usted lo ascienden a esa gerencia. Y usted está como gerente. ¿Usted va a querer ser obrero otra vez? ¿Y por qué entonces los sacerdocios sí queremos para atrás? ¿Sabe por qué? No hay el conocimiento que debiera haber. Y si hay el conocimiento, no hay la honra que debiera haber. Póngase de pie, que esto se termina. Bendito el Señor Jesús. Gracias Dios por esta hermosa oportunidad que nos has dado.